Y nos ocupamos ahora del impacto internacional que tiene la pandemia, el coronavirus y básicamente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Por eso ya está con nosotros y lo había anticipado José Nathanson. José, ¿es el peor momento de los Estados Unidos ante la pandemia? Bueno, no se sabe claramente, pero se estima que sí. Ayer Estados Unidos pasó la barrera de los 10.000 muertos, es el tercer país con más muertos después de Italia y España. Hay 337.000 infectados, contagiados en Estados Unidos, del millón de personas más o menos que se estima que tienen coronavirus en el mundo. 337.000 están en Estados Unidos, es el país con más contagiados e infectados, con un foco muy claro en Nueva York. Estados Unidos es un país obviamente muy grande, muy federal, muy heterogéneo desde el punto de vista climático, político, social, etc. El foco está claramente situado en Nueva York, que es la ciudad del presidente Trump. ¿Te acordás que hablábamos la vez pasada que Trump realmente cobró conciencia de la importancia del coronavirus cuando lo llamó su amigo? Porque Nueva York es su ciudad y porque además había un foco muy importante en Nueva Jersey, que es el lugar donde Trump se crió. Ayer Trump está dando todos los días una conferencia de prensa que dura a veces 1 hora, 2 horas, en donde no hace otra cosa que hablar del coronavirus y que le está permitiendo recuperar popularidad. Porque su reacción un poco tardía, efectivamente, tardía y también sinuosa al principio, le había hecho bajar, pero ahora está recuperando, de hecho está en el pico de popularidad. Ayer Trump contó que habló con Joe Biden, que seguramente va a ser su contrincante, todavía no está definida formalmente la interna demócrata, pero seguramente va a ser su contrincante, el ex vicepresidente de Barack Obama, va a ser el candidato demócrata, candidato moderado. Trump contó ayer que habló 1 hora del tema con Biden para ver qué se podía hacer, cómo se podía ayudar y demás. Pero decíamos que el foco está en Nueva York. Ayer hubo 600 muertos en Nueva York. De todos modos es una cifra inferior a la del día anterior, entonces se supone, por lo menos lo dijo Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, que sí en Nueva York podría estar llegando al techo, ¿no? José, ¿es creíble esta autocrítica cotidiana de Trump a través de estas conferencias de prensa? Mira, Trump ni siquiera llega a ser autocrítica, pues él no dice yo dije esto, me equivoqué y ahora digo lo otro. Él se olvida de lo que dijo el día anterior o de lo que dijo los 10 minutos anteriores. Honestidad brutal. Absolutamente, él hace como si el pasado no existiera, es muy raro, es como si siempre se reseteara y empezara de cero. Ahora es un método que le viene funcionando, pero los que piensan que Trump no tiene popularidad, estamos equivocados en eso. Debe ser de los presidentes más populares de Estados Unidos en esta etapa, digamos, de la historia, o por lo menos de los últimos años, y todo indica que le va a ir muy bien en las elecciones de diciembre, salvo que ocurra alguna catástrofe. Entonces, Trump da estas conferencias de prensa que le están permitiendo recuperar popularidad y que lo están poniendo en un lugar que a él le gusta mucho, que es, bueno, el presidente que está comandando el país en un momento en el cual estamos, dice él, en una guerra. A mí la metáfora de la guerra que se usó acá también no me gusta mucho para hablar de él. Sí, del 11 de septiembre. Sí, pero en una guerra tenés que derrotar un enemigo, un virus no es un enemigo, lo tenés que aniquilar, el virus no hay que aniquilarlo, hay que contenerlo. O sea, me parece que es inadecuada por un montón de factores, también por lo que crea en la sociedad. Claro. El estado de guerra crea un estado de vigilancia social que a uno no le guste y demás, pero bueno, no importa, más allá de eso, Trump está recuperando popularidad en un país en donde el sistema de salud es heterogéneo y frágil. Estados Unidos no es Europa, vamos a hablar un ratito de lo que está pasando en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un sistema de salud único que se ha ido erosionando y deteriorando como todos los sistemas de salud de los estados de bienestar europeos, pero que todavía conserva resortes muy poderosos. Estados Unidos no. Estados Unidos, en primer lugar, hay un 10-12% de la sociedad que no está cubierta. Ni siquiera por la salud pública. Bueno, hablábamos de Ecuador la semana pasada con la cantidad de personas que no pueden mantener los cuerpos de los fallecidos y los sacan a la calle, y en Estados Unidos lo que se está viendo son estos camiones frigoríficos adaptados como morgues, una situación que no deja de hablar de una situación sanitaria, o mejor dicho, una política sanitaria ajena a lo público. Efectivamente, sí, donde el rol de lo público es subsidiario y está muy debilitado. También es heterogénea, hay estados donde esto funciona mejor, estados donde funciona peor. Los estados progresistas y Nueva York se suponía que era un estado progresista donde funcionaba mejor, pero está desnudando, digámoslo así, las debilidades de un sistema de salud heterogéneo, fragmentado, en donde hay un sector importante de la sociedad que no tiene ningún tipo de cobertura, entre otras cosas porque no tienen documentos. Claro. Hay una parte importante. Por la propia política. Efectivamente, por la propia política migratoria del gobierno norteamericano. Mencionabas recién a Boris Johnson, el primer ministro británico, fue internado en terapia intensiva. En las últimas horas lo que se indicó es que no está conectado permanentemente a un respirador, sino que sí, le aportan oxígeno, pero bueno, también habla de un líder político de uno de los países más importantes del mundo que ha caído en manos de su propio discurso en contra de la pandemia. Sí, hay algo...
no es correcto decir justicia poética, digamos, pero hay algo de paradójico en lo que pasó con Boris Johnson, que fue uno de los líderes que de manera más ruidosa salió a minimizar y a subestimar el efecto del coronavirus al principio. Hay unas declaraciones que andan circulando todo el tiempo en las que Johnson dijo, bueno, este es un problema, va a morir alguna gente, pero van a morir algunos viejos, pero nos tenemos que inmunizar todos para que haya esto que se llama la inmunidad rebaño, ¿no? Que todos nos vamos contagiando, entonces de a poco se va inmunizando la mayor parte de la población, que es algo que eventualmente va a pasar, y minimizó y demoró bastante en adoptar las medidas de cuarentena obligatoria que finalmente se vio obligado a decretar. Ahora, Johnson tiene 55 años, se había contagiado coronavirus, no manifestaba síntomas graves durante un tiempo, durante los primeros días, después empezó a tener fiebre y finalmente, como pasaron 7 días y hay una cuestión de la evolución de la enfermedad, yo no lo sabía, pero me enteré leyendo esto, que una vez que vos te contagiaste y tuviste ya 7 días de coronavirus y todavía tenés síntomas, tenés fiebre, tenés dolor, etcétera, en el día 8, 9, 10 esto puede escalar y se puede complicar. Por eso lo internaron, está con oxígeno, pero no con respirador. Apelamos a tu análisis. Fue la reina Isabel II la que tuvo que salir a hablar y pedirle a los británicos que se queden en casa, que es un desafío la pandemia. ¿Esto de alguna u otra manera erosiona la figura política de Johnson? Sí, yo imagino que sí, porque a mí me da la impresión que va a haber dos tipos de líderes una vez que pase esto. Los líderes que reaccionaron bien, o mejor dicho, los líderes a los cuales su sociedad considera que reaccionaron bien, lo cual no quiere decir que hayan reaccionado bien. Trump reaccionó mal, pero la sociedad norteamericana ahora lo está empezando a reconocer, y los líderes que reaccionaron mal. Johnson es un caso de un líder que reaccionó tarde. Él, el primer ministro italiano, lo mismo. Probablemente Pedro Sánchez en España salga mal parado esto. Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy no hablamos ni qué decir. Hablamos en un ratito, ¿no? Hablamos un ratito. Y después hay líderes que reaccionaron bien. Primero el presidente chino, el presidente argentino. Bueno, me parece que Johnson va a estar en el pelotón de los líderes considerados como que reaccionaron tardíamente y sin tomar las medidas adecuadas a tiempo.